Bueno, estábamos con este problema. Teníamos una barra muy delgada, estaba pinchada por un eje horizontal, o sea que se movía en un plano vertical. Y la pregunta que nos hacemos ahora, nos decían que no había rozamiento con el eje y que partía de esta posición inicial, horizontal, desde el reposo. Y ahora nos preguntamos cuál es la... Nos dan todos los datos acerca de la barra, que era uniforme de la longitud L y masa M. No me ha quedado muy allá el dibujo, pero bueno, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo un poco mejor. De acuerdo, para un ángulo θ en general, horizontal en reposo. Entonces hallar la fuerza F que ejerce el eje para un ángulo cualquiera. Y luego seguimos, porque iba a necesitar esto de todas maneras. Pues, o sea, que no queda fuera de... O sea, si voy al otro, necesito esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada, vamos a ver para un ángulo θ en general, qué es lo que necesitamos, el diagrama del cuerpo libre. Si me permitís, lo hago ya aquí encima. Dibuja. Era uniforme la barra, entonces el centro de masa se encuentra en el centro geométrico y luego tenemos pues una fuerza cualquiera, F, mismo que el otro día. Esto era pues mg. Estoy utilizando M mayúscula. Sabemos además el momento de inercia, porque nos lo daban. L aparte de esto, MLI, un tercio de ML al cuadrado, y que es uniforme. Vale, perfecto. Pues nada, tenemos para la traslación leyes de Newton. Fuerza neta igual a masa por la aceleración del centro de masas. Por la aceleración del centro de masas. Ejes, o sea, todo, sistema de referencia desde fuera, inercial, bla, 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 bla. Dibujo los ejes intrínsecos al movimiento. La trayectoria del centro de masas es circular. Uy, madre, que no había cogido esto. Muy bien. Tangencial, centrípeto. Y tenemos ahora pues las componentes, la componente tangencial. Vamos a ver qué tenemos. Ahora, claro, ahora tenemos, mientras que en los dos casos el horizontal y el vertical eran los extremos, por así decirlo, aquí tanto una fuerza como la otra, el peso va a tener componente en las dos. Esto es, si esto es θ, esto es θ, ¿no? Entonces, tenemos para la componente tangencial, mg seno de θ, más la fuerza F, componente tangencial, la que sea, igual a la masa por la aceleración del centro de masas, componente tangencial, y para la centrípeta tenemos menos mg coseno de θ, ¿no? Más la componente centrípeta, masa, componente centrípeta, masa, vamos a ponerlo ya en función del ángulo,
M, L medios, se encuentra L medios, el centro de masa, L medios por alfa, o sea, la derivada segunda, M, L medios, tita 2 puntos. ¿No? Y ahora tenemos aquí M, L medios por la velocidad angular al cuadrado, o sea, tendríamos igual a M, L medios, tita punto al cuadrado, si lo queremos en función de tita, ¿sí? Perdón. Tita, ¿dónde está? Uy, sí, perdón, sí, tienes toda la razón. Sí, gracias. Tienes toda la razón. Exactamente, sí. Un punto para ti, muchas gracias. Cambio el seno por el coseno. Gracias, Sara. Giganto. Vamos a ver. Teníamos aquí en la tangencial coseno, ¿no? He dicho. Y aquí teníamos, cuidado con el signo, no vayamos a meter el patano, no, seno de tita. Sí, gracias por estar a la caza y captura de Miguel. Ningún error más, ¿no? Bien, tenemos esto. Vale. Bien, de acuerdo. Vamos a ponernos por aquí. Vamos a borrar aquí. Esta era para la traslación. Y ahora para la rotación. Vamos a ver la suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto al eje O. O podría, si alguien dice, ¿y podrías hacerlo con respecto al centro de masas? Perfectamente también. ¿De acuerdo? O sea que no habría ninguna... Tengo dos opciones aquí. O bien lo trato como una rotación pura alrededor del eje O, aquí, o bien puedo también tomarlo como una rotación alrededor del centro de masas y el centro de masas se está trasladando, no hay ningún problema. Pero solo puedo escoger, digamos, de puntos de la barra o bien el punto que está fijo o el centro de masas, ningún otro. Bien, tomo esto y entonces va a ser, y con respecto a ese eje, el eje, ¿no? Por alfa. Bueno, vamos a ver cuánto tenemos la suma de los momentos de las fuerzas. Este no hace nada. Vamos a ver cuánto vale el momento de la gravedad. Fijaos que el signo estamos tomando positivo en el sentido horario de las agujas del reloj. Vale. Entonces tendremos mg por el brazo de palanca. Si esto es tita, esto es L medios, entonces será L medios por el coseno de tita. ¿De acuerdo? Igual, ahí voy a ponerlo y simplemente por alfa. Esta sería una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones. ¿De acuerdo? Fijaos que tengo aquí alfa y tengo también aquí alfa, la aceleración angular. Es decir, que podríamos, si aquí lo que nos está interesando es esto, pues tendríamos que la componente tangencial va a ser m, L medios, por alfa. Alfa será, vamos a simplificarlo un poco, esto era un tercio de ml cuadrado por alfa, L, un L fuera, un M y un M fuera, y lo que nos queda es que alfa es
por ahí. Por aquí. Alfa, ¿cuánto tenemos? 3 medios de G dividido por L por el coseno de tita, ¿no? Si no me he equivocado nada. G pasa el 3, divide el L, dimensionalmente es correcto, perfecto. Y ahora estaba diciendo, vamos a trasladar, a sustituir alfa aquí en la componente tangencial. Es decir, que tendría la componente tangencial de la fuerza, será m L medios, ya voy a hacer L y L se me va a ir, 3/4, ¿no? 3/4, tengo aquí m, g, coseno de tita. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora vamos a borrarnos por aquí. Tenemos esto. ¿Y ahora qué más tenemos por aquí? Bueno, o sea que ya vemos esta. Ya sabemos cómo va a depender del... Hay que comprobar que no sale lo del otro día, ¿no? La componente tangencial, en el caso cuando eran... Tenían que ser 0. Era 0 cuando tita era igual a 0. No, perdón. Cuando tita es 0, o sea, estoy horizontal, la componente tangencial es la vertical, me sale 3/4 del peso. Me salía, ¿no? 3/4. ¿Me salía 3/4 del peso? No, que esto... perdón. Ahí tenéis que estar... Joder, perdonad. Estaba haciendo este término y tengo que restarle esto. Fijaos que tenía aquí. ¿De acuerdo? Menos mal que me he dado cuenta. Menos mal que he hecho la comprobación, iba a decir. Por si no, fijaos que tenía este término, simplemente había cogido ml medios por alfa, que era aquí, que me quedaba 3/4. Esto estaba bien, mg, coseno de tita. Esto pasa restando, menos mg coseno de tita, menos 1/4. Exactamente, y ahora vuelvo a hacer la comprobación. Fijaos que aquí sería para tita igual a 0, es positivo hacia abajo, por lo tanto con el signo menos me dice que la fuerza es hacia arriba, cosa lógica. Y es 1/4 del peso, perfecto. Y cuando estábamos en pi medios, pues me salía 0. Perfecto, por ahí también las cosas coinciden. Y ahora vamos a la componente centrípeta. Tenemos esto. Y ahora tenemos la componente centrípeta. Necesitamos, fijaos, la velocidad angular para un ángulo cualquiera. Entonces nos queda solo, tenemos dos opciones, o integramos para la rotación, lo mismo que el otro día, ¿no? Que lo hice, creo que explícitamente, o bien aplico la conservación de la energía mecánica. Vamos a aplicar conservación de la energía mecánica. Para la situación horizontal, o sea, el nivel de referencia lo tomo aquí, tenemos 0 y 0, 0, igual a 1 medio, de la energía cinética es una rotación pura. O bien hay dos opciones lo mismo, me tiene que dar el mismo resultado, o bien tomo simplemente energía cinética de rotación con respecto a este eje, o bien no hay traslación, solo es rotación pura, o bien tomo energía cinética de traslación, 1 medio de la masa por la velocidad del centro de masas al cuadrado, más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masas. 1 medio del momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masas, no es 1/3, sería 1/12, por la velocidad angular al cuadrado. Al final, si lo hacemos, sale el mismo resultado. Es decir, que tendría aquí 1 medio de I, estoy tomando I el 1/3, omega al cuadrado, menos mg, y ahora ¿cuánto estamos? Menos mg por h, esto era L medios por seno de tita. Vale. Vamos a sustituir, voy a borrar aquí arriba, si me dejáis. Hago un poco de hueco.
y vamos a continuar aquí. Voy a sustituir esto era 1/2 por 1/3. Vamos a ver, usamos esto, ¿no? De ml cuadrado, omega cuadrado, igual a mg, L medios. Bueno, podría haberme quitado ya el medio. Ay, Dios mío. Bueno, da igual. Mg, L medios, seno de tita. M y M se me va, L y L se me va. Y lo que tenemos aquí es 1/3. Lo que nos va a quedar es omega igual a omega al cuadrado igual a g dividido por L, el 3 que no se me vaya, g dividido por L y seno de tita. Dimensionalmente es correcto, es correcto. ¿De acuerdo? Velocidad angular al cuadrado. Muy bien. Pues me voy a coger ahora esta y voy a sustituir omega cuadrado por esa expresión que tengo ahí arriba. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar ahí. Entonces tendremos la fuerza que ejerce el eje sobre la barra, componente, ¿sí? ¿Me he equivocado en algo? ¿No debería dar lo mismo que sea integral? Sí, tiene que dar lo mismo. Por eso no me he equivocado al hacer las cuentas, ¿no? Teníamos aquí, vamos a ver, 1/2 y omega cuadrado, 1/3 de ml cuadrado, omega cuadrado, igual a mg. El medio seno. Ah, sí, dices en el caso límite, ¿no? El caso límite, vamos a ver, cuando tita es pi medios, cuando tita es igual a pi medios, es el seno 1. Y no nos quedaba esta expresión. Ah, vale, no, pero está bien que me lo haya recordado lo de hacer el caso extremo. Siempre es una buena comprobación, gracias. De acuerdo, sigamos entonces. La componente centrípeta la tengo aquí, m, L medios por omega cuadrado. Tres medios. M. L y L se me va. G. Seno de tita. ¿Dimensionalmente es correcto? Sí. Perfecto. Muy bien. Pues ya tenemos. Vamos a ver. Tenemos esta y otra. O sea, vamos a poner ahora un resumen. Me dictáis, por favor, ahora para ponerlo en otra pantalla o en este mismo dibujo, si queréis. Esta, menos 1/4 de mg coseno de tita, 3 medios de mg. ¿De acuerdo? Estas dos, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Estupendo. Entonces hemos llegado, conclusión. Componente tangencial era menos 1/4, ¿no? mg coseno de tita. Y FC era 3 medios de mg seno de tita. Estaba bien eso. ¿Sí? Eso, el término de la izquierda. Cierto otra vez. ¿No? ¿Cierto? No se lo sumé, ¿no? Gracias. Vale. Teníamos esto. Más. Segundo, ahora mismo. Teníamos aquí un término que era menos mg seno de tita. Teníamos aquí ml medios por omega al cuadrado
Vale, perfecto. Entonces FC, tengo es 3 medios, TMG, seno de tita, y le tengo que sumar exactamente el MG, seno de tita. Cierto. Es decir, 5 medios. Gracias, Carlos. Bueno, por lo tanto, la... Es verdad que nos salía además, ahora había que hacer la comprobación, tita igual a pi medios, 5 medios del peso, que sale, ¿no? Lo mismo que nos salía el otro día. Bueno, pues ya lo tenemos. Y ahora viene el asunto de decir, estamos con el bolígrafo aquí, en el borde de la mesa. ¿De acuerdo? Entonces, sí. Y otra pregunta. Sí. Cuando la barra está horizontal y vertical, la fuerza no tiene por qué ser la misma, ¿no? Es que... No, lo vimos. Cuando está vertical nos da el doble que cuando está... Sí, claro, cuando nos daba un cuarto del peso y en el otro caso nos daba 5 medios. No, por supuesto, claro que va cambiando. ¿Es máxima cuándo? Cuando tita es igual a pi medios. Cuando tita es igual a pi medios, la fuerza es máxima. ¿De acuerdo? Es el momento de... Problema, fijaos, de la ley de Murphy, del bolígrafo sobre la mesa, se me ocurre otro. Ese más, además pensando en Vallepuga, iba a decir. Pero bueno, que es lo mismo, también lo podría preguntar yo. Si yo digo, bueno, está hecho de un material, el que sea, no sé, cualquier burrada iba a decir, y digo, tiene una resistencia, es decir, que se parte cuando la fuerza que se está ejerciendo dentro, por así decir, entre comillas, la tensión, supera un valor que yo doy. ¿En qué punto se parte la barra? ¿Y cuándo? ¿O en qué, digamos, en qué posición? Pues ahora mismo cuando estaba mirando esto, digo... Es decir, en algún punto, en el punto de rotura. ¿Cómo lo plantearíamos? Habría que ver para cada ángulo cuál tiene que ser la fuerza, considero divido en dos el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces tengo que ver cuál es la fuerza que ejerce uno sobre el otro. Bueno, tercera, me da igual, digamos, no tengo que hacer el problema dos veces. Ahí es la tercera ley de Newton. Simplemente tendría que considerar, pues por ejemplo, este trozo, que tiene una longitud, pues si esto es x, esto es L menos x. ¿De acuerdo? Y ahora simplemente tendría que aplicar la traslación y la rotación a esto, a este trozo, para saber cuál es la fuerza que se está ejerciendo ahora. No es el eje sobre la barra, sino un trozo de eje sobre el otro trozo de eje. ¿De acuerdo? Llegaríamos a unas ecuaciones como estas, similares, quiero decir, el problema. Y ahí habría que decir, bueno, pues decir, si tiene este valor, para ese ángulo empezará a romper en este punto. ¿Vale? O sea que problemas de esto se puede hacer muchas variaciones. Pero estábamos con la ley de Murphy. Me había quedado con uno, no voy a... O sea que tenemos el bolígrafo aquí, apoyado sobre la mesa. Esta es la mesa. Y nos tienen que dar un dato añadido en el problema, que es el coeficiente de rozamiento estático. El cinético no es necesario. Sería necesario si el bolígrafo lo monto un trozo sobre la mesa. Necesitaría, si yo hago esto con el bolígrafo, y no está justo en el extremo, sino por aquí, entonces necesitaría también el coeficiente de rozamiento cinético. Pero como está justo en el extremo, en el momento en que se separa ya no, digamos, ya no hay contacto, ya no hay deslizamiento. Bueno, pues a ver, ideas. Necesito esto. Esto es un dato. Bueno, si una cuestión, aquí he dado las componentes tangencial y centrípeta. Si me están preguntando, tendréis alguna dificultad, ¿cuál es la componente horizontal y vertical? Yo no estoy dando la componente vertical y horizontal, sino en los ejes intrínsecos. ¿De acuerdo? Fijaos que entonces, si a mí me dicen para los... No lo voy a necesitar para esto, pero si a mí me piden las componentes
siendo el eje X este y el eje Y vertical, ¿no? Fx y Fi. Entonces, simplemente yo ya tengo esta componente, la tangencial, tengo la componente centrípeta, tendré entonces que descomponer cada una de estas en un eje horizontal y en un eje vertical y sumar, evidentemente. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿Sí o no? Vale. Pero ya digo que no es el caso. Que no lo voy a necesitar. Estupendo. Muy bien. A ver. Entonces, esto gira. Gira como si fuese un eje fijo hasta que llega un momento en que la fuerza, fijaos, la fuerza, la componente centrípeta, ¿a qué la voy a asociar? Y la componente tangencial. En este diagrama. O sea que fijaos, para esta posición voy a ponerlo en azul. En azul. Tendría estas dos. Así a la vista de eso, ¿qué diríais que es? ¿A qué asocio yo la componente tangencial y la componente centrípeta? Son dos cuerpos en contacto. Entonces tenemos una fuerza normal y una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es la tangencial a la superficie de contacto, es decir, que esta componente la tendré. ¿Me ibas a decir? Eso. Exacto. La fuerza de rozamiento. Estático. Hay que tener un poco de cuidado con los signos ahora. Bueno, la fuerza centrípeta sería, en este caso, perdón, lo he hecho justo al revés. La componente centrípeta sería la fuerza de rozamiento. Y la componente tangencial la tengo que asociar a la fuerza normal. Es decir, que ahora en este momento fijaos, y quiero saber para qué ángulo, digamos, se me ha ido al aire. Eso quiere decir que estoy en el caso límite. Justo cuando la fuerza de rozamiento es estática y máxima. O sea, solo en ese caso puedo decir que tendré que la fuerza de rozamiento estática será, que es la máxima, va a ser el coeficiente de rozamiento estático por la normal. ¿De acuerdo? Muy bien, es decir que tendremos, esto dijimos que era la componente centrípeta, esto estaba bien, perfecto. O sea, la fuerza de rozamiento estática es la que está impidiendo que esto está como tirando, ¿no? De esta manera. Es decir, que tendríamos, en este caso, 5 medios. DMG seno de tita tendría que ser igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal. Cuidado aquí porque yo había tomado como positivo en este sentido y aquí lo he dibujado en sentido contrario. Exacto. Es decir, que le cambio el signo, es decir, que tendré aquí un cuarto de mg coseno de tita. Fijaos que la fuerza normal siempre está empujando, o sea que yo estoy considerando la fuerza normal de esta manera. La componente tangencial la hemos puesto de esta otra manera. ¿Entendido? ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea que lo que quiero decir es que en el sistema de referencia intrínseco, menos n es igual a la fuerza tangencial. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos ya, bueno, seno dividido por coseno es la tangente. Vamos a simplificar el asunto. Vamos a hacerlo bien. Tangente
de tita, mmg, 4, un 2, es decir, que me va a quedar tangente de tita, ostras, que ya me he perdido ahí el mo estático, un décimo, ¿no? De mo estático. No, si no se me ha ido mg, 4, vale, perfecto. Muy bien, el 2. 2 quintos, sí, bien, está bien. Está bien. Lo que he puesto. Pues ya tenemos tita de separación. Aquí, de separación. O sea, que hallamos el arco tangente, ahí me dan el dato, el coeficiente de rozamiento estático, ya tenemos ese... Bueno, o sea, que ya tengo cuánto ha bajado el bolígrafo en el momento en que se me ha separado. Bueno, esto habrá bajado algo, es decir, que la posición, digamos, del centro de masas, pues será un poco más, será por aquí. ¿Qué altura tendrá el centro de masas? Pues simplemente si tenemos el ángulo, por debajo será L medios, por el seno, ¿no? Hemos dicho seno de tita sub S. Bueno, eso, si uno lo quiere hacer de manera exacta, lo tiene que considerar lo que ha bajado ahí. Bueno, y ahora viene la segunda parte del problema. Y ahora me olvido de la mesa. Y está aquí. ¿De acuerdo? Pero está girando, porque tiene una velocidad angular, que es la que necesito yo ahora calcular también. Es decir, que a partir de ese momento es este problema, simplemente. Lanzar el bolígrafo al aire. Vamos a ver, necesito entonces en el punto de separación la velocidad angular. Me decís de las expresiones que tenía yo ahí, tenía una que era para la conservación de la energía mecánica, ¿no? Omega. Si sois tan amables. Voy a borrar por aquí un poquitín. Vamos allá. Y todo esto fuera. Liquidado. Y hemos hecho espacio. Teníamos omega igual a... 3, perdón, 3. 3GL, seno de tita, ¿no? Muy bien. O sea que tenemos, en el momento de separación, tenemos todos los datos. Ese es al cuadrado. Vale, de acuerdo. Es decir, que ahora tenemos un movimiento a partir de desde la separación. De la mesa, ¿qué tipo de movimiento tenemos? Rotación uniforme alrededor del centro de masas, de un eje que pasa por el centro de masas. ¿De dónde deduzco yo esto? De la segunda ley de Newton para la rotación. Suma de los momentos de las fuerzas externas alrededor de un eje que pasa por el centro de masas, la componente, va a ser igual a la componente, ¿no? Con respecto al tiempo, que lo puedo poner como I, centro de masas, por la derivada de omega con respecto al tiempo. Vamos a ver cuánto vale esto. Fuerzas que están actuando, la gravedad está actuando en el centro de masas, por lo tanto el momento es cero. Eso quiere decir que el momento angular de spin, no solo la componente, sino como vector, es constante. Y eso quiere decir que entonces omega, este omega, es constante. ¿Estamos de acuerdo? Es
decir, que si a mí me dicen, tengo omega, ya lo tengo aquí. Eso todo el mundo lo ha visto, ¿no? Ahí no tiene, simplemente es hacer este cálculo. Si tengo el ángulo, lo meto aquí, están dando L, liquidado el asunto. Es decir, que ahora me están diciendo cuánto gira. Es un movimiento uniforme, θ, en función del tiempo. ¿Qué va a ser? θ0, lo que tiene, más omega por el tiempo. Omega lo tenemos de aquí. Número de vueltas, pues dividimos por 2 pi radianes, y eso nos daría si nos dicen cuántas vueltas está dando. El θ0, ¿cuál sería θ0? El que hemos calculado hace un momento, justo, ¿no? Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien, pero nos falta un pequeño detalle. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo utilizo? Ahora, caída libre, claro. ¿Puedo? Una caída libre. Ahora, claro, uno tiene que, digamos, si quiere pulirlo mucho, tiene que considerar que no parte, o sea, de que si yo doy la altura de la mesa, dije 1 metro, lo que fuese, ¿no? Digamos, estoy en esta situación, no en la horizontal. O sea que, digamos, la altura es un poco diferente. Habría que hacer esa pequeña corrección. Es decir, si a mí me están dando la altura h, pues tendría que corregirlo h menos, hemos dicho h menos L medios, seno de θ, me parece que he dicho, ¿no? Digamos, esta sería la h efectiva. ¿Qué más necesitamos? Pues ahora simplemente eso, 0i más por el tiempo más 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Ya tendremos esto. Y donde h' tomamos, aquí tenemos, esto sería h', de aquí sacamos el tiempo y lo llevamos a la otra expresión. Yo creo que esa ya no merece la pena discutirlo más. Vamos, no le veo yo así interés al asunto. Simplemente era esto, decir, si quiere uno refinarlo. El error es muy pequeño. Me acuerdo cuando hice este problema una vez parece que era con 1. O sea, es tan pequeño que, digamos, el error que se comete en poner directamente h es realmente pequeño. ¿Entendido? Bueno, hay 2 refinamientos, no me lo habéis dicho. Bueno, primero aquí a, o sea que aquí tendríamos menos medio de g, ¿no? G, pero hay otro refinamiento, ahí es donde estaba esperando. Si uno quiere ser muy talibán, tiene que ver cuál es la componente de la velocidad del centro de masas como componente vertical, que no es 0, porque ha bajado un poco, tiene una cierta velocidad. ¿De acuerdo? Es decir, que ahí tendríamos, ¿cuánto se diría? Fijaos que tendríamos la componente tangencial de la velocidad, la componente centrípeta, pero la componente, o sea, no es ninguna de las dos exactamente, o sea que habría que ver cuál es exactamente. Fijaos que tenemos, a ver si lo digo, que lo entendáis. Es un movimiento circular, el centro de masas, por supuesto, tiene una velocidad que es tangencial a la trayectoria, es decir, que apuntaría así en casos extremos de esta manera. De esta manera. Así, pues. Yo lo que necesito es naturalmente la componente vertical. Vamos, no creo que sea muy difícil llegar a eso. También el error que se comete en eso es pequeño. Eso dice, estimar, uno puede decir, bueno, pues parte del reposo, estoy cometiendo un pequeño error, la altura es h, no h', otro pequeño error, pero si lo hacéis de esa manera, que es más sencillo, o sea, quiero decir, porque entonces es simplemente caída libre desde el, es decir, lo dejo caer desde aquí el bolígrafo, ¿cuánto tiempo tarda? El cálculo es más sencillo, ¿no? Directamente.
Entonces, cogéis ese tiempo, que no es exactamente el tiempo correspondiente, no es exactamente ese, y os va a salir prácticamente el resultado correcto. Y lo que resulta, para 80 centímetros que lo hice yo, era precisamente que había dado, por el ángulo. ¿Lo ha hecho alguien? ¿Hasta aquí? ¿Con cuántas, hiciste aproximaciones de este estilo al final o no? O sea, caída libre desde el reposo, vale. 0,27 vueltas, ahí ya no hemos hecho algo. Para 1, coeficiente de rozamiento estático 1. No me suena. O sea, una tostada 10 centímetros. Sí, no está mal. La tostada. Otra vía me salía. Yo diría que lo de 0,27 vueltas, no, ha dado media vuelta. Más o menos, ¿no? Pero ahí es cierto, el coeficiente de rozamiento, aquí yo no diría PS1. O sea, que esto es experimento. Nuestro compañero, que es un cuarto de vuelta, más o menos. Es decir, un cuarto de vuelta sería girar esto. Lo tengo en esta, quedé de punta, prácticamente. O sea, por ahí no sé yo. Porque en principio, ¿qué nos diría si estamos pensando sin estas correcciones, o sea, sin hacerlo, sin esas correcciones? ¿Qué pensáis? El tiempo tiene que ser ligeramente mayor. O sea, haciendo las aproximaciones que ha hecho vuestro compañero, sin hallar el tiempo exactamente que tarda, el tiempo que obtiene es mayor que el real. Eso quiere decir que el ángulo que le tiene que dar es un poco mayor que el real. Eso quiere decir que entonces sería todavía un poco más, el resultado real un poco más pequeño. Ahí has hecho algún cálculo que no está bien. Sale muy bien, ¿eh? Para 80 centímetros me acuerdo yo que salía justo más de media vuelta. Nosotros para un metro 169 grados, o sea, quedaba... O sea, 180 grados, casi media vuelta. O sea, que el doble que vuestros compañeros. ¿No? ¿Y alguno más? También haciendo sin aproximar, o sea, simplemente caída libre desde el reposo, ¿no? ¿Alguno más lo intentó? Bueno, no voy a perder el tiempo en comprobar. Pero si queréis, mañana en el aula de informática, si queréis, cogemos el ordenata y hacemos los cálculos. Y lo pongo en YouTube, los resultados, así para el resto. No perdemos, así puedo hacer otro problema. Es bonito, ¿no? ¿O no es bonito el problema? Bueno, es muy, digamos, si habéis logrado habéis logrado este otro. Es exactamente el mismo problema. Vamos a por más. Vamos a por más. Estoy pensando. Uno que me gusta mucho.